En sus pantallas la doctora Yadira Parra, quien es referente de salud aquí en la Secretaría de Salud del departamento, y vamos a hablar pues sobre las prevenciones que deben tener los casanareños con la ingesta de comidas para estas épocas navideñas. Muy buenos días, doctora, y bienvenida a Prensa Libre Casanare. Bueno, muy buenos días y buenos días para las personas que se conectan a este espacio. Sí, efectivamente, nosotros para esta época incrementamos tanto este tipo de educación que venimos desarrollando normalmente durante el año, pero que ahora se incrementa por el tema de las intoxicaciones, haciendo prevención a intoxicaciones alimentarias y a eventos que tengan que ver con enfermedades transmitidas por alimentos. Doctora, precisamente cómo influye el cambio de hábitos con las comidas de estas épocas navideñas en la salud. Sí, ya es conocido por todos que en esta época pues se aumenta el consumo de ciertas comidas, principalmente embutidos, enlatados, licores. Y también a veces es frecuente que en las familias se lleve esta comida a la nevera y posteriormente se hagan unos calentados. Lo que queremos informarle, o más bien dar a conocer a las personas que ven este espacio, es recalcarles la importancia de, primero, si ustedes van a guardar alimentos en la nevera, deben ser alimentos que no hayan sido probados, es decir, si ustedes sirven en el plato y si alguna persona definitivamente no va a consumir de eso que ya está servido, pues eso ya es, digamos, desecho. Preferiblemente no volverlo a refrigerar, ni mucho menos contaminarlo con comida que esté en la olla. Ya los sobrantes, que son esa comida que definitivamente quedó en la olla, pero que nadie ha probado, eso sí lo podemos guardar. Ahora bien, si es comida caliente, es importante que esa comida pues esté a una temperatura ambiente antes de refrigerarla. Lo ideal también es que permanezca el menor tiempo en refrigeración, es decir, si a mí me sobró hoy en la noche, puede ser que toda la noche esté refrigerada, pero mañana, si yo lo voy a usar en el desayuno como un calentado, se debe usar la totalidad de esos sobrantes y no volver a refrigerar, porque ahí es donde aumenta la contaminación bacteriana. Tan pronto sale esa nevera que ya ha sido, esa comida que ya ha sido preparada, que ya ha sido recalentada, no se debe volver a ingresar a la nevera. Eso, digamos, en parte para las familias que de pronto acostumbran a hacer esto, ¿sí? Y que casi se usa en la mayoría de casas. Ahora bien, con los paquetes o con la comida enlatada, importantísimo verificar las fechas de vencimiento, ¿sí? Especialmente en los operativos que se están desarrollando en los distintos municipios se verifican las anchetas, porque allí a veces se usa que alimentos que ya estén próximos a vencerse, se aprovecha para utilizarlos en estas anchetas. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de recibir alguna ancheta o van a comprar alguna ancheta, revisar siempre las fechas de vencimiento, y si algún alimento de estos definitivamente ya tiene la fecha expirada, pues lo ideal es no consumirlo, al igual que con las bebidas alcohólicas. Doctora, en estas épocas es muy común que la gente consuma cerdo, pavo. ¿Qué recomendaciones para la preparación de estos alimentos? Sí, efectivamente. El cerdo, al igual que las demás carnes rojas, debe estar bien cocido, ¿sí? No debemos consumir carne de ninguna roja a medio cocinar. ¿Por qué? Porque allí estas carnes están muy contaminadas y mediante la cocción lo que se hace es eliminar la mayor cantidad de estos microorganismos patógenos. Entonces lo ideal es que, sobre todo el cerdo, ¿m? ¿Por qué hacemos insistencia en el cerdo? Porque la mayoría de cerdos no están vacunados. Entonces lo ideal es que para matar todas esas bacterias se cocine y se cocine muy bien, o se frite y se frite a altas temperaturas.
Cuando se vayan a hacer asados con cerdo, lo ideal es que si el cerdo de pronto es sacrificado para la familia en alguna finca, solamente allí es donde de pronto puede que no provenga de una planta de beneficio, ¿sí? Si la familia lo sacrifica en la finca y se va a asar, debe permanecer muchas horas en este tiempo frente pues al calor para que esas bacterias pues se mueran. Doctora, ahora hablemos pues si la ciudadanía, si las personas que la están viendo presenta algún síntoma, ¿qué es lo primero que debe hacer? O también pues cuáles son esos síntomas que se presentan en caso de tener una intoxicación. Muy buena pregunta, sí. Nosotros cuando sospechamos que hay una intoxicación, cuando varias personas han consumido del mismo alimento y puede ser media hora después inclusive, o horas después, empiezan a presentar vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal. Digamos que esos 4 síntomas son los más representativos: dolor de cabeza, vómito, diarrea, dolor abdominal. Si sospechamos que fue por alguna comida y nosotros mismos indagamos dentro de los que comimos de lo mismo, que hay varias personas con esos mismos síntomas, tenga la plena seguridad que es una intoxicación. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente asistir al centro de salud. Las personas que están en los municipios diferentes a Yopal, pues asistir al centro de salud, informar oportunamente e informarle a las personas de allí del centro de salud qué fue lo que consumieron y dónde lo consumieron. ¿Para qué? Pues para hacer la investigación y evitar, primero, desenlaces fatales como la muerte, que sería lo más catastrófico. Pero en personas como menores de 5 años, en personas inmunosuprimidas, o sea, aquellas que tienen, por ejemplo, cáncer, que tienen VIH o que tienen algún proceso, una enfermedad de base, y en adultos mayores una intoxicación, si no les ocasiona la muerte, que es lo más grave, les puede dejar secuelas gravísimas para su calidad de vida. Entonces hay que de una vez informar al centro de salud, asistir al centro de salud, y allí tomarán las decisiones necesarias o de acuerdo a la complejidad del caso, si allí lo tratan o lo remiten a otro nivel. Doctora, ¿y para estas fechas los centros médicos por casos de intoxicación se ocupan mucho? Sí, claro, ellos están en alerta para atender oportunamente a las personas, a los usuarios que lleguen con estos síntomas. Ellos saben que muy posiblemente se pueden aumentar estas intoxicaciones acá en nuestro departamento. Nosotros, pues les cuento, hace ya muchos años no tenemos intoxicaciones graves para esta época del año, es decir, no hemos tenido intoxicaciones masivas. De pronto sí de tipo familiar, pero digamos se controlan así, haciendo buena cocción de los alimentos, acudiendo a tiempo al centro de salud más cercano cuando presenten algún síntoma que ellos que pueda indicar que hay una intoxicación, para su tratamiento oportuno. Doctora, para finalizar, pues esta es la época del tamal, de la lechona y demás, donde las familias aprovechan y después se lamentan porque engordan. Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación a no abusar? Sí, exactamente, no abusemos en estas épocas del año en el consumo excesivo, sobre todo de comidas como cuáles: el exceso de azúcares, el exceso de fritos. Yo sé que a veces es difícil, y también el exceso de bebidas alcohólicas. Es difícil por el tema de las novenas y demás, pero tratemos al máximo de controlar los excesos. Ningún alimento es malo. Lo malo son los excesos, y por esta época se presentan muchos excesos, y esos excesos casi siempre conllevan a que iniciemos el año pues con un exceso de peso, y así vayamos aumentando día tras día de peso. Lo ideal es mantener un peso adecuado para la estatura, para la edad, para la actividad física, y si no nos cuidamos en esta época, pues va a ser muy difícil después bajar esos kilitos de más.